Buenas tardes, bienvenidos a todos. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de varios factores que son importantes para uno. Una de las cosas es qué tan rico se puede llegar a ser y qué tantos recursos económicos podemos llegar a tener. Para esto quiero empezar con una sola pregunta y es la siguiente. ¿Qué tan importante es que nuestros padres nos dejen una gran herencia monetaria o nos dejen muchos bienes materiales? Mi nombre es Felipe Valencia y vengo a hablarles de la importancia de que nosotros los jóvenes empecemos a trabajar desde una temprana edad. ¿Para qué? Para adquirir más responsabilidad y para tener una conciencia más real de lo que puede ser el mundo laboral. Un mundo laboral que está lleno de oportunidades, está lleno de amenazas, está lleno de muchos factores que pueden hacer que nuestra vida cambie sustancialmente. Entonces quisiera irme un poco atrás en el tiempo. Hoy estamos en 2019. Me quiero ir más o menos hasta el 2012, donde yo a mis 12 años, aproximadamente 13 años, empecé a trabajar con mis papás. Mis papás son fundadores de un restaurante en la ciudad de Armenia. Un restaurante que ha requerido que ellos estén casi que todo el tiempo metidos en este lugar, siempre trabajando, esforzándose porque todas las cosas salgan bien, porque todo esté en orden, y requiere una gran carga personal tener un restaurante. Desde el 1999 y desde chiquito que fui creciendo, yo nací en el mismo año en el que se fundó en el restaurante, desde que fui creciendo vi cómo mis papás se iban todos los días, se iban a jornadas de 7 de la mañana hasta 10 de la noche sin parar a trabajar por poder sacar adelante este proyecto familiar que hoy en día es lo que nos permite tener, entre comillas, una acomodación económica más cómoda de lo que se tenía antes. Pues mis padres pasaron de tener una tienda, un almacén en donde eran productos de todo a 1000, a pasar a tener un restaurante que hoy en día cuenta con aproximadamente 60 platos en la carta, que logra tener a 320 personas sentadas al tiempo y que prácticamente todos los fines de semana puede llenar toda esta capacidad. Entonces es un ejemplo muy memorable que me fue quedando a lo largo de la vida y que fue que me hizo dar cuenta de la importancia que era el trabajo en nuestras vidas. ¿Por qué? Por ver a mis papás cómo se esforzaban tanto por sacar adelante este proyecto familiar, es que uno se va dando cuenta que la responsabilidad y el trabajo es algo muy importante en nuestras vidas. Entonces, ya sabiendo un poco lo que fue el contexto del restaurante de mis papás, de cómo yo desde chiquito los vi trabajar incansablemente de mañana a noche, quiero ahora sí volver en el tiempo. A mis 13 años, mis papás me insistían mucho como: Felipe, ven y ayúdanos en el solar, Felipe, ven el fin de semana y quédate en el solar trabajando. A mí al principio, yo de tan corta edad, yo decía, pues, ¿qué hace un niño? Porque yo era un niño a esa edad, de 13 años, teniéndose que ir un fin de semana a trabajar a un restaurante, mientras que todos sus compañeros de colegio están yéndose a un club a pasar bueno, están yéndose a sus fincas o están saliendo en las noches? O también, ¿por qué cuando ya fui creciendo un poco más o menos 15 años y ya empecé a tener como una vida social más activa en las noches, por qué me tenía que quedar un viernes en donde el solar se llenaba? ¿Por qué me tenía que quedar trabajando y no podía salir a tomar como mis otros amigos? Siempre en estos primeros años, desde los 12 años más o menos hasta los 15, estuve obstinado con la idea de que mis papás estaban haciendo una mala labor y era no dejarme como hacer lo que yo quisiera. Sin embargo, más o menos a los 15 años es donde mi mamá me dice una frase. La frase es la siguiente: es mejor dejar educación y ganas de trabajar que riquezas o bienes materiales. Hoy en día, ya a mis 19 años, lo mantengo firmemente, y es que el hecho de haber trabajado desde tan pequeño me ha dado oportunidades de trabajar a mi temprana edad, sin un título universitario, por ejemplo, con empresas muy grandes, como Zebra Apoyo Logístico, que le hace eventos a marcas de carros como Jeep, Volvo, Ram, Chrysler, entre otras. Le hace eventos a
compañías muy grandes y de allá han podido surgir contactos para poder empezar a abrirme un poco en lo que es el mundo laboral. Entonces, son cargas que uno puede percibir como malucas inicialmente, de qué jartera tener que irme un fin de semana a no poder hacer lo que yo quiero, sino tener que estar en algún lugar trabajando. Y si nos vamos un poco a la realidad, eso es lo que va a pasar todas nuestras vidas. Supuestamente el horario de trabajo de la mayoría de profesionales es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, con 2 horas de descanso en el almuerzo. Sin embargo, si nos vamos a la realidad, hay muchas profesiones que requieren que después de esas 5 de la tarde uno siga trabajando, que no llegue a la casa a descansar, sino que toque seguir trabajando. Y si lo vamos a asemejar un poco a lo que me ha tocado vivir en estos 6 o 7 años, se puede comparar con esto. ¿Por qué? Porque yo he arriesgado salidas con mis amigos, paseos, he arriesgado múltiples actividades que serían para mi entretenimiento personal, solo para irme a trabajar, porque tengo que cumplir con otras responsabilidades. Un ejemplo de esto, y lo quiero asemejar un poco con mis compañeros universitarios. La mayoría de ellos, cuando acaben el semestre, que ya está próximo a acabarse, van a salir de viaje, van a tener tiempo para descansar en sus casas, sencillamente van a tener un tiempo de esparcimiento, de relajarse un poco de lo que fue este semestre universitario. Por otra parte, y eso no quiere decir que yo no disfrute mis vacaciones, no quiere decir que mis papás me exploten laboralmente o algo así. Sin embargo, sí voy a tener que seguir cumpliendo con algunas responsabilidades en todas las vacaciones. Algún ejemplo puede ser un día que mis papás deban entregar muchos eventos externos en el restaurante, pues ¿por qué no se puede ofrecer uno a colaborarles y a ir a entregar este evento? Son cosas que si uno va a ver a futuro, por ejemplo, si el restaurante de mis papás es lo que me ha dado a mí para vivir por 19 años, ¿por qué yo no tendré un símbolo de gratitud de ayudarle a mis papás para que el solar pueda seguir evolucionando? Entonces son este tipo de cosas. Yo en vacaciones, sí, indudablemente, voy a tener una carga más liviana de lo que lo es la universidad, pero también voy a seguir teniendo estas determinadas responsabilidades, que son las que les menciono, que en el tiempo libre son las que a uno le cuestan más como seguir ese proceso de responsabilidad. Ahora, puede que no todos ustedes jóvenes tengan la oportunidad de trabajar en una empresa familiar. Pues sí, ha sido más fácil para mí encontrar un qué hacer en las vacaciones y en los tiempos libres. Sin embargo, hay muchos jóvenes que, usando el argumento de que no pueden trabajar sin tener la mayoría de edad, que en este caso en Colombia son 18 años, no van a poder hacer nada. Quiero decirles en este momento que eso es un argumento totalmente inválido, pues según la Ley 704 de 2001, aprobada por el Congreso, los menores de edad sí pueden trabajar cumpliendo ciertos requisitos que son impuestos por esta misma ley. El primero de los requisitos debe ser tener una autorización firmada por los padres o por la persona a cargo del menor para que pueda trabajar. En segunda instancia, se debe tener en cuenta que la empresa debe tener autorización del Ministerio del Trabajo para contratar menores. Y ahora bien, ustedes dirán, ¿pero qué tantas empresas pueden tener esto? Y en realidad hay demasiadas empresas que tienen estas autorizaciones del Ministerio del Trabajo. Entre algunos ejemplos les puedo dar Grupo Éxito, que son los supermercados Éxito y Carulla. También se pueden encontrar empresas como de trabajos más especializados. Por ejemplo, si una persona es bilingüe, puede entrar a trabajar como un traductor. Entonces son varias oportunidades que se le pueden presentar a uno para entrar en la vida laboral desde una temprana edad. Es pertinente aclarar que en la Ley 704 de 2001 estipula que solo los menores desde los 13 años pueden entrar a trabajar. Entonces, sí, hay una restricción de edad, pero no son los 18 años, como lo ponen la mayoría de los jóvenes, que no trabajan solo porque no tienen la edad legal, sino que van desde los 13, que es una edad mucho más temprana y que de verdad se
se ve una formación muy grande en una persona que empieza a tener cargas de responsabilidad altas, que son mayores a las del estudio desde una pequeña edad. Ahora quiero hacer un énfasis muy especial y en esta parte de la charla voy a dar dos ejemplos que son totalmente opuestos. Uno es el blanco y otro es el negro. El primero vámonos con el negro y vamos con la hija de Elvis Presley. La hija de Elvis Presley, Lisa Marie, heredó una fortuna avalada en aproximadamente 150 millones de euros. Esto es mucha plata. Una persona normal creería que esto alcanza para vivir toda la vida y aún para que le queden a otras generaciones. Sin embargo, como se nos ha explicado, lo importante de los padres, o sea, el rol importante de los padres no es dejarle mucha plata a sus hijos. Lo que importa en realidad es dejarle la conciencia de lo que costó trabajar todo este dinero, la responsabilidad que se requirió y poder dejar así un legado que a los hijos le queden también estos mismos componentes o estas mismas características de cómo enfrentar la vida para que pueda perdurar en el tiempo y que no pase lo de esta historia. Entonces, esta herencia de 150 millones de euros fue gastada por Lisa Marie en aproximadamente 20 años, pues en el año 2014 se declaró totalmente en bancarrota, solo con 11.000 euros en efectivo y tenía deudas que ascendían los 12 millones de euros. Entonces, ¿de qué le sirvió tanta plata si solo durante 20 años se dedicó a malgastar este dinero de una forma incontrolada, de una forma en la que el derroche se volvió algo normal para ella y en donde ella en ningún momento se esforzó o se detuvo un tiempo a pensar de cómo podría ser que esos 150 millones de euros se pudieran volver 200, 300, 400, los que ella quisiera? Pues las oportunidades las tuvo todas, sin embargo no las pudo aprovechar, se quedó en su zona de confort, se quedó haciendo nada y solo dándose lujos excéntricos. Entonces, ¿de qué le sirvió a Elvis Presley haberle dejado toda esta plata a su hija? De nada. Pues la hija de Elvis Presley en 2001 vendió el 85% de las acciones de la compañía que su padre le había heredado. En vez de haberse puesto a trabajar en esta compañía, decidió irse por el camino fácil, recibir más dinero para seguir gastando. Y el asesor fiscal de Lisa Marie reveló que después de que ésta vendiera el 85% de las acciones de la compañía de su padre, ella empezó cada vez con gastos más innecesarios, con unos derroches aún más grandes, y fue por esto que quedó en la bancarrota y con unas deudas demasiado grandes. Entonces, como lo hemos visto, hay personas que quedan con unas increíbles herencias, abundantes en dinero y en activos. Personas que saben aprovechar sus herencias, personas que saben trabajar la plata y aumentan su nivel de riqueza mucho más. Sin embargo, como también lo vimos, hay personas como Lisa Marie que se dedican a derrochar toda su vida y a no hacer nada por ganar un poco más. Por otra parte, y este es el tercer ejemplo y es el que más me gusta, pues es un claro ejemplo de lo que estoy tratando de mostrar en mi charla. El que es hoy en día dueño de la compañía Starbucks, Howard Schultz, empezó a trabajar desde los 14 años en una cafetería en Seattle. Esta cafetería era Starbucks. Él, a sus 16 años, entra a la universidad y entra con un sueño muy grande. Él quería ser una persona exitosa en la vida. Mientras Howard estudiaba, él también trabajaba. ¿Y para qué trabajaba? Para poder pagar sus estudios. Entonces fue un complemento perfecto. Este trabajo le dio el dinero para poder pagar lo que en realidad iba a sacar la mayoría de su potencial, pues lo académico es una parte fundamental en la formación personal. Entonces, él fue y terminó sus estudios, terminó con honores, y de allí fue escalando en la compañía. Pasó de ser un simple vendedor de café a ser el gerente regional de Starbucks. Después, a medida del paso del tiempo, fue comprando acciones de la compañía y hoy en día es el mayor accionista. Entonces, pasó de vender simples tazas de café a ser el mayor accionista
de la franquicia más grande de productos cafeinados en el mundo. Esto es un gran ejemplo y avala perfectamente lo que es mi argumento en esta charla. Es más importante trabajar y educarse a que los padres les dejen una herencia más grande o una herencia muy grande, pues como lo vimos, y lastimosamente debo hacer esta comparación en este punto, Howard Schultz tuvo mucho más éxito que Lisa Marie, la hija de Elvis Presley. Ahora, para concluir, quiero dejarles como un pensamiento, que el mejor tipo de herencia no es aquella que tiene grandes cantidades monetarias, muchos bienes materiales, muchos lujos. La mejor herencia que se puede dar es una herencia de valores, como me la están tratando de dejar mis padres, dejarme un legado de responsabilidad. Ellos también me permitieron tener la educación. Entonces, esto complementado es gran parte de lo que puede ser un camino exitoso. Puede que no lo llegue a ser, sin embargo, tengo unas bases mucho más fortalecidas que las que pueden tener otras personas que se han dedicado toda la vida a la vagancia, que puede que si les llegue una herencia monetaria, la van a despilfarrar. Sin embargo, yo pensaría que ya, si en ese momento me llega una herencia, pensaría en trabajarla. Pensaría en que si me llegan 100, los puedo convertir en 1000. Ser una persona ambiciosa, eso es un aspecto importante. Entonces, ya para finalizar por completo mi charla, quiero dejarles una sola frase, y es la siguiente: lo ganado dura más que lo heredado. Muchas gracias, espero hayan aprendido algo de esto.